Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal, donde hoy vamos a hablar del eclipse de Sol en Aries el próximo 20 de abril. Estamos en plena temporada de eclipses y todos los acontecimientos que estarán sucediendo en torno a este eclipse hacen de este periodo uno de los más tensos e intensos del año, pero también uno de los más resolutivos. Un eclipse normalmente es un acontecimiento que ocurre en paralelo a determinados tránsitos astrológicos, pero en este caso estos tránsitos en torno al eclipse potencian al eclipse y estallan el día del eclipse, lo que implica pues que nos vamos a ver obligados a transformarnos, me atrevería a decir casi que a diario, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo eso, el impacto tan enorme que va a tener y cómo nos va a afectar tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Bueno, lo primero, y para los que no lo sepáis o para los que ya lo sepáis, pero a modo de recordatorio, ¿qué es un eclipse? Bueno, pues un eclipse es un fenómeno que supone un fenómeno extraordinario, porque realmente es extraordinario. Es un fenómeno que supone el alineamiento entre la Tierra, la Luna y el Sol. En este eclipse tenemos a la Tierra, a la Luna y al Sol, lo que significa que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y esto es lo que forma un eclipse solar. Pero a nivel astrológico, un eclipse no solo significa este alineamiento perfecto, sino que pues desde las culturas antiguas era un factor muy tenido en cuenta, es un fenómeno que altera el orden de las cosas, implica un cambio significativo en el orden de las cosas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El impacto que tiene un eclipse en el ser humano implica un impulso cuántico que va a producir en la psique de cada uno de nosotros una serie de efectos y procesos que nos van a llevar a formas de pensar, actuar y sentir determinadas. O sea, la influencia energética del eclipse implica un cambio psíquico en las personas a nivel individual, pero evidentemente pues repercute a nivel social y colectivo porque una sociedad pues es la suma de individuos, ¿no? Un eclipse trae consigo toda una ciencia de proporciones matemáticas entre la distancia que está la Tierra tanto de la Luna como del Sol, lo que significa que hay todo un proceso matemático exacto y perfecto que lleva toda una inteligencia detrás que permite que se den pues este tipo de fenómenos, ¿no? Lo que nosotros podemos ver a nivel físico, a nivel visual, es en realidad todo un sistema de energías diferentes que se activan en el momento del eclipse. Lo siguiente es que este eclipse además tiene pues una particularidad añadida y es que es un eclipse híbrido. A la hora de estudiar un eclipse y su impacto, hay pues como una teoría de base general que nos ayuda a entender la magnitud del impacto que va a tener el eclipse. En este caso hay una combinación en el que durante el comienzo y el final del eclipse se forma un anillo de luz alrededor de la Luna, que es lo que le da pues la categoría de un eclipse híbrido, ¿no? Entonces la magnitud de este eclipse desde el punto de vista astrológico contempla muchísimos factores, pero voy a enumerar los más principales, ¿no? A ver, en un año hay 13 lunas nuevas y 13 lunas llenas. El año astrológico comienza cuando el Sol ingresa en el grado 0 de Aries el 20 de marzo. Bueno, pues este año, a las pocas horas de ingresar el Sol en Aries, se produjo la primera luna nueva el 21 de marzo en Aries. Y este eclipse del 20 de abril va a ser el siguiente a la luna nueva que se produjo el 21 de marzo, pero es una luna nueva con eclipse, lo cual lo hace pues muchísimo más potente aún, ¿no? Por lo general, cada luna nueva del año se da en el signo siguiente. Así que aquí tenemos el primer dato relevante de este eclipse y es que hay 2 lunas nuevas en un mismo signo que es Aries. Por tanto, la influencia, la carga energética de este eclipse acelera la precipitación de acontecimientos y energías que se estarán dando en torno a este eclipse porque se da en Aries, que es avance, avance, avance. El siguiente dato muy importante, quizá el que más, es que todos los planetas hasta noviembre están encuadrados entre Plutón y Marte. O sea, todos los procesos que vamos a experimentar
desde ahora hasta noviembre van a tener una connotación marcial y plutoniana, es decir, esto se traduce, bueno, pues en violencia, que es Marte, y transformación, que es Plutón. Pero esta transformación evidentemente pues va a ser al estilo Plutón y Marte, o sea, dolorosa y transformadora. Como humanidad estamos en un proceso muy profundo de depuración y purificación, y como en toda transformación, bueno, pues tenemos dos tipos de comportamientos en el ser humano. Una parte de la humanidad va a reaccionar desde el mismo nivel de baja conciencia, que es, bueno, pues como el mismo nivel de baja conciencia que ha estado funcionando hasta ahora, o sea, violencia y destrucción. Y otra parte de la humanidad vamos a funcionar con un mayor nivel de conciencia, que estará mucho más enfocada en accionar hacia la construcción de una humanidad más humana, a través de la transformación de nuestro propio ser desde un punto de vista evolutivo, con mucha más aceptación, mucha más bondad y mucha más conciencia, sin resistencia y sin violencia. Por tanto, tiene que haber una masa crítica de individuos con un nivel mucho más elevado de conciencia, que encamine a través de su propio ejemplo al resto de los individuos desde otro lugar de conciencia hacia el amor y la unión, y no hacia más odio, más separación y más destrucción. Es utilizar y aprovechar la energía de Marte y Plutón para accionar hacia la construcción de una nueva forma de funcionar desde un lugar nuevo de conciencia, en lugar de declarar la guerra, destruyendo desde el mismo nivel de baja vibración y baja conciencia. Como decía Platón, donde reina el amor, sobran las leyes. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que en el hombre o mujer mediocre, en el hombre o mujer con un nivel bajo de conciencia, esta energía tan sumamente potente, con tantísima carga ariana y plutoniana, se va a expresar en pisar y pasar por encima de los otros, sin tener en cuenta más que su propio ego, ¿no? Y sin embargo, una persona consciente lo que va a hacer es observar este fenómeno, se detiene, da un paso al costado y trata de ver qué aprender de esto y cómo aplicarlo para su propia transformación, que luego repercutirá en el resto del colectivo, ¿no? Por tanto, a nivel social, a raíz de este eclipse y con este encuadramiento entre Marte y Plutón, sumado a la entrada de Saturno en Piscis y Plutón en Acuario, que si no habéis visto mis vídeos al respecto, os dejo por aquí abajo el enlace para que los veáis, porque es muy necesario para completar esta información y entender esta información del eclipse. Entonces, como os decía, a nivel social, a raíz de este eclipse y con este encuadramiento entre Marte y Plutón y la entrada de Saturno en Piscis y Plutón en Acuario, vamos a estar viendo y viviendo una crisis, una transformación institucional enorme a una velocidad aceleradísima. Gobiernos, política, políticos, figuras de poder van a estar completamente movilizados de modos muy extremos, a través de una confrontación manifiesta y directa que se va a ver de manera, bueno, pues muy evidente en el mundo, ¿no? Además, otro movimiento importantísimo que se une a toda esta fiesta y forma parte del aspecto del eclipse y que lo potencia exponencialmente, como todo lo que hace este planeta, es Júpiter. Júpiter estará a menos de 5 grados del Sol y de la Luna en Aries, formando por tanto una conjunción. Júpiter, ya sabemos que su palabra clave y resumida es expansión. Por tanto, esta energía de iniciativa y acción propia de Aries estará expandida y potenciada en el momento del eclipse por la intervención de Júpiter. Pero además, y aquí es donde está el dato súper importante, es que esta alineación estará en cuadratura con Plutón hasta el 25 de abril. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues lo primero es que esto
implica una enorme carga energética y un enorme dinamismo, porque por un lado el Sol en Aries va a estar acompañando a Júpiter, iluminándole en todas las visiones e ideas que esté teniendo Júpiter en Aries, porque Júpiter, bueno, ya hemos dicho que es la expansión, pero en un signo de fuego, de arranque, de avance y acción como es Aries, pues le impulsa, ¿no? Además Júpiter también es, bueno, pues muy visionario, y Júpiter en Aries le dice, oye, si existe esta iniciativa, esta idea, esta acción en tu imaginación, bueno, pues yo te voy a impulsar a que se convierta en una acción para que alcances esa visión. O sea, tener en cuenta que este es un dato muy importante, que lo tengáis en cuenta en el momento del eclipse, porque el Sol es nuestra conciencia, por tanto nuestra conciencia se va a identificar con esa visión que quiere entrar en acción. Entonces es un momento de muchísima energía y mucha visión, pero como os decía, el segundo acontecimiento a tener en cuenta en esta energía tan dinámica y tan ariana es que hasta el 25 de abril le estará haciendo una cuadratura a Plutón. Entonces lo que va a hacer Plutón ante toda esta visión y toda esta acción que se va a ver potenciada el día del eclipse, dice, vale, pues perfecto, ¿no? Así que esta es tu idea, esta es tu visión y estas son las acciones que vas a llevar a cabo para alcanzar tu visión. Fenomenal. Pero ¿a qué vas a renunciar? Porque ese es mi trabajo. Esto dice Plutón. Mi trabajo es que para alcanzar esto tienes que dejar esto. Algo tiene que morir. Y eso es lo que va a hacer esta cuadratura. Tenemos esa visión, ese estado de conciencia que se pone en contacto con nuestra visión, pero para alcanzarla tenemos que renunciar a muchísimas cosas. Muchas cosas van a tener que morir. O sea, en toda cuadratura hay una especie de encaje de bolillos psicológico o psíquico, porque algo se tiene que sacrificar. Entonces esto, bueno, pues conlleva a enormes pérdidas personales, porque con todo eso que nos hemos identificado hasta ahora y que ha supuesto el sustento de nuestra identidad, tiene que morir para alcanzar esa visión. Pero tal y como dijo Carl Gustav Jung, solo descubrimos lo que nos sostiene cuando todo lo que nos sostenía deja de sostenernos. Entonces, este eclipse trae muchísima información, mucha transformación, pero también, como os decía al principio, mucha resolución. Se abre un nuevo periodo en nuestras vidas que va hasta finales de septiembre, que será cuando tengamos la luna llena en Aries. Lo impresionante, y esta es quizá la parte más importante de este vídeo, y donde viene nuestro trabajo individual, es que en ese momento de alineamiento exacto entre la Tierra, la Luna y el Sol, en ese rato que dura el eclipse, que en España, bueno, ahora no me acuerdo de los datos de otros países, pero bueno, en España se va a dar entre las 5 y las 8 de la mañana. Si luego me acuerdo de más datos de otros países donde se va a ver mejor y donde también, bueno, pues va a tener mucho impacto, os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero ahora mismo, como estoy en España, pues solo me acuerdo del dato de España. Entonces, lo que os decía es que lo impresionante de este eclipse, y aquí es donde viene nuestro trabajo individual, es que en ese momento de alineamiento exacto entre la Tierra, la Luna y el Sol, en ese rato que dura el eclipse, este eclipse nos permite ver algo que quizá no hayamos visto nunca, o que si lo llegamos a ver en algún momento de nuestra vida se nos olvidó, y este eclipse nos va a ayudar a recordarlo. Este eclipse nos permite ver lo que somos y quiénes somos realmente, en esencia. El Sol es nuestra conciencia, como os decía antes, es nuestro ser, nuestro sentido del ser, nuestra máxima expresión. Y en este momento la Luna es el espacio en el que el Sol puede ser. Es donde nos veremos tal cual somos en esencia, y cuando nos vemos en esencia, cuando nos permitimos ser, se nos revela el propósito de nuestra alma. Es un momento único para que realmente podamos vernos a nosotros mismos desde un estado de conexión absoluto entre lo que somos
y lo que sentimos que somos en esencia pura. Es un saber quiénes somos, sin interferencias mentales, sin interferencias racionales ni egoicas. Es desde nuestro más profundo ser. Es un saber quién soy desde mi alma, desde lo más profundo de mi alma. Y esto es lo mejor de este eclipse porque nos puede ayudar a sincronizarnos con, bueno, pues con nuestra esencia más pura y que en definitiva es el propósito de nuestra alma, ¿no? Es un momento de revelación porque normalmente funcionamos pensando, o sea, funcionamos desde nuestra mente en lo que queremos, pero que en realidad lo que queremos no tiene nada que ver con lo que realmente somos, ¿no? Lo que queremos son intenciones formuladas por nuestro ego que están muy alejadas de nuestra esencia. Cuando somos, no necesitamos hacer nada ni anhelar nada para ser. Simplemente somos y desde ese sentido del ser nos conectamos con nuestra alma, con nuestro propósito y todas nuestras acciones son dirigidas desde ese estado de conciencia, desde nuestro ser. Por eso en mi último vídeo de la luna llena en Libra, creo que era, os decía que creemos que somos lo que queremos en lugar de ser lo que sentimos. Y este eclipse nos va a ayudar a ver quiénes somos y a sentir lo que somos. ¿Qué pasa? Que como os decía, pues este eclipse se da en cuadratura con Plutón en Acuario. Después tendremos la misma cuadratura en mayo, pero ya se dará en Tauro cuando el Sol, Júpiter y la Luna, pues hayan pasado ya a Tauro, ¿no? Entonces, siempre que se produce esta alineación de Plutón con Júpiter, que se produce cada 3 años, ¿qué provoca? Pues a nivel social, pues fanatismos, revoluciones sociales, o sea, destrucción, que eso es lo que hace Plutón, ¿no? Y en cuadratura con Júpiter, que es expansión, pues la gente que está vibrando en un nivel muy bajo de conciencia, pues va a querer destruir y arrasar con todo aquello que limite su expansión, que limite su sentido de libertad. Eso a nivel colectivo. Y a nivel individual, pues es una sensación enorme que vamos a tener de querer ser libres, ¿no? Es tan desbocada esta energía que corremos el riesgo de que esta necesidad de ser libre, pues nos termine por poseer, ¿no? Pero nuevamente nos tenemos que reformular cuál es nuestro sentido de libertad. Si sigues creyendo que lo externo es lo que te priva de tu libertad, pues ya vamos mal, ¿no? Porque la verdadera libertad, y aquí es donde está la gran prueba, es que te liberes de todos tus demonios internos y todos tus miedos internos que te impiden ser. No es nada externo, es algo interno. Se pone, por tanto, a prueba nuestra valentía porque en el peor de los momentos es donde nuestra verdadera naturaleza y resistencia humana se demuestra, ¿no? Y este es el momento de bajar a los inframundos de Hades, que ese es Plutón, el dios del inframundo, para ver y darme cuenta que todo esto que quiero accionar, todo esto sobre lo que quiero movilizar, que me obsesiona, en realidad es para escapar de todos mis miedos y todos mis traumas y todas mis obsesiones. Y eso es lo que nos priva de nuestro verdadero sentido de libertad. Eso es lo que realmente nos quita la libertad. Si tenemos la valentía y la conciencia y la compasión con nosotros mismos, veremos que todas esas heridas son las que me mueven hacia la acción y no mi auténtica esencia. Porque también tenemos a la cuadratura de Marte en Cáncer con Quirón, y Quirón está en Aries, por tanto Quirón coge todo también lo que está en Aries, ¿no? O sea, todas las heridas infantiles, toda la rabia y todo ese resentimiento con nuestros padres que no nos dejaron ser libres, que no nos dejaron ser, todo ese miedo de ese niño, esa niña, de actuar en el mundo porque si lo hacía se podía quedar solo, todo eso se activa con el eclipse. Todo el miedo a traicionar, a todas las creencias y todas las estructuras y todo el legado familiar se activa con el eclipse. Todo ese sentimiento de culpa que si haces lo que quieres hacer y actúas desde tu propio sentido del ser, desde tu propia libertad, eso activa un sentimiento de culpa de traicionar a tu familia, todo eso se va a activar con el eclipse.
Y todo esto es lo que va a activar Plutón, porque como os he dicho al principio, Plutón nos va a decir, hacia allá quieres ir, ¿no? Vale, pues mira, toda tu mochila y todo lo que te condiciona y reformula tu propósito porque tu motivación hacia la acción no es la que tú creías, por allí no es. Entonces va a ser un momento de una enorme tensión porque esta enorme energía ariana, que eso es Aries, ¿no? Se lanza a la vida, sale al mundo y va de cabeza muchas veces literalmente. Pero es que a Aries le da igual, porque lo que sea que sucede en este movimiento de acción hacia adelante siempre le va a resultar a Aries, a la energía de Aries, siempre le va a resultar mucho más estimulante, bueno, pues que quedarse en las aguas piscianas de donde venimos, que Piscis es el signo que precede a Aries. Le resulta mucho más estimulante que quedarse en estas aguas piscianas que son confusas, ambiguas y que no sabes si voy, vengo, vienes o vas, ¿no? Aries con toda esta energía necesita salir de esta ensoñación colectiva que es Piscis para salir al mundo, pase lo que pase. El siguiente dato interesante es que este eclipse que se da en el grado 29 con 50 minutos de Aries, o sea, al final de Aries, lo que significa es que el eclipse comienza en Aries, pero continúa en Tauro. O sea, pocas horas después el Sol sale de Aries e ingresa en Tauro. Y este es un acontecimiento a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque esa enorme bola de fuego con tantísima energía concentrada que es Aries y que va a toda pastilla, cuando comienza el eclipse, a las pocas horas de repente, bueno, pues va a encontrar con toda esa solidez taurina, ¿no? Y esa velocidad pasmosa, bueno, pues pasa de ser prácticamente nada, ¿no? Se choca con esa inercia que es Tauro, con esa materia que es Tauro, con su enorme capacidad de absorber y asimilar energía para poder convertir toda esa energía en materia. O sea, la energía de Aries, si no se topara con la densidad taurina, con su enorme capacidad para absorber y asimilar energía, sería una energía totalmente descontrolada que acabaría, bueno, pues a la misma velocidad que empezó, ¿no? Porque no se puede sostener. Y en este eclipse, esta energía de Aries, Tauro la va a absorber y va a hacer algo con ella y lo que vaya a hacer con ella va a depender de, bueno, pues de nuestra carta natal, ¿no? De en qué casa, en qué área de la vida se dé esta energía en nuestra carta natal. Pero en ese área de la vida es donde seguramente comience a fraguarse esa chispa ariana, esa idea que Tauro va a consolidar a través, bueno, pues de sus procesos lentos de asimilación con lentitud, pero con solidez, ¿no? Y aquí es donde está, bueno, pues esa magia de este eclipse, ¿no? Además, la luna también va a entrar en Tauro al día siguiente del eclipse y está y estará en conjunción con Mercurio y con Urano, haciendo una conjunción y esto añadirá, bueno, pues muchísima más potencia al eclipse, ¿no? ¿Por qué? Pues primero porque, y esto es muy importante, primero porque Urano ya lleva bastantes años en Tauro y le quedan aproximadamente dos años y medio, 3 años. De hecho, 2 años atrás, Urano en Tauro ya estuvo en cuadratura con Saturno, lo que implicó, bueno, pues una crisis institucional con el consiguiente derrumbe de estructuras, ¿no? Pero bueno, el caso es que Urano va a estar en conjunción con Mercurio y estos dos planetas digamos que tienen un paralelismo y al estar en conjunción pues se acentúa muchísimo más, ¿no? Es decir, su relación, la relación entre Mercurio y Urano, entre estos dos planetas, es mucho más potente. Son energías análogas pero en niveles distintos. Mercurio es la inteligencia, la comunicación, la síntesis, nuestra capacidad de comprensión y de relacionarnos con el medio ambiente. Y Urano es la mega comunicación, pero ya con la inteligencia superior, ¿no? Urano en Tauro, que como ya os he dicho lleva bastantes años y le quedan 2 o 3 años, lleva haciendo cambios enormes en nuestro sistema de valores, ¿no? Nos está obligando desde su ingreso en Tauro a hacer un inventario
sobre nuestras seguridades materiales, haciéndonos, y obligándonos a ir hacia lo más liviano en cuanto a posesiones materiales y evidentemente, pues a nivel social, pues esto va a provocar pues una crisis económica pues importante, ¿no? Esto ya lo veremos en los tránsitos de mayo, pero en definitiva el eclipse del 20 de abril nos está abriendo una oportunidad enorme, como todo lo que hace la vida, ¿no? Que lo vemos muy desafiante y que nos pone realmente muchas veces entre las cuerdas, pero la vida realmente es una maestra, ¿no? Y así es como yo lo veo, y como me gustaría que lo vierais todos vosotros, y este eclipse realmente, pues es una oportunidad, porque nos está abriendo un portal, nos está abriendo una oportunidad para saber quiénes somos realmente en esencia, y cumplir con el propósito de nuestra alma, no sin antes haber hecho pues la purificación, la eliminación y el sacrificio que nos pide Plutón. Eric Pearl dijo: hemos sido puestos aquí para aprender lecciones que nos conviertan en almas completas. Y con este eclipse, con Saturno en Piscis y con Plutón en Acuario, es la lección y la oportunidad para ser y convertirnos de una vez en esas almas completas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te animo a que te conviertas en uno de mis lectores y descubras todo lo que la astrología puede hacer por ti, cómo puede ayudarte a transformar tu vida. Te dejo por aquí abajo el enlace de mi página web donde puedes adquirir todos mis libros. Y sin más, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, acuérdate de darle un like, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones de todos mis vídeos y no te olvides de compartirlo con cualquier persona que crees que le pueda gustar o ayudar. Y recuerda que para vivir desde tu auténtica esencia debes elevar tu nivel de conciencia. Y una cosa más, nunca olvides que la estrella eres tú. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.